Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Bienvenido a Cristófilos.mx, el podcast católico donde exploramos relatos reales de personas que transformaron su vida al encontrarse con Cristo y su Iglesia Católica. Periódicamente, un episodio nuevo, con entrevistas profundas, reflexiones y testimonios que hablan por sí solos, para motivarte a dar el paso de seguir a Cristo y quedarte con Él. Yo soy el Padre Antonio Lorenzana Ramírez, sacerdote católico de la Diócesis de Colima, México. ¿Preparado para esta aventura? Comenzamos. Buenos días a todo el auditorio de Cristófilos.mx. Tengo el gusto de compartir con ustedes el día de hoy la entrevista con un amigo mío, el padre Gianluca Lopérfido. Dicen que la vocación es un llamado que Dios hace al ser humano para hacerlo feliz y para llevarlo a esa felicidad que la pueda transmitir a la comunidad. El Señor subió al monte y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Dice San Marcos 3, 13 al 15. Si quieres escuchar un testimonio emocionante de una persona que dejó todo para seguir a Cristo en una tierra lejana, te invitamos a que nos acompañes en esta entrevista con el padre Gianluca Lopérfido, sacerdote italiano, misionero en Bélgica. Bienvenido, padre Gianluca, qué gusto saludarte, qué bueno que aceptaste esta invitación a acompañarnos con nuestro auditorio de Cristófilos.mx. ¿Qué te gustaría decir, hermano? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bienvenido. Primero, muchas gracias, Padre Antonio, por la invitación. Soy muy feliz de tener esta dicha de estar con todos ustedes que nos escuchas. Entonces, hoy estamos un poquito lejos. Yo estoy en Bélgica y ustedes en México. Entonces, pero la fe nos une, Eso es tan lindo, ¿no? Como dice, eso me hace pensar a la situación del Evangelio, ¿no? Un solo corazón, una sola alma. Todos los cristianos somos unidos. Entonces es un placer para mí estar con todos ustedes hoy. Gracias, hermano Gianluca. El placer es mío, de verdad, de todo corazón. Quisiera decir unos pequeños datos biográficos sobre el entrevistado. Nació en Taranto, Italia, el 21 de marzo de 1990. Su papá se llama Giacinto Lopérfido y su mamá Gracia Magno. Tiene diploma gráfico. 4 años trabajó como chef en un restaurante con la señora estrella Michelin. Le encanta la música, cantar, tocar, la teología de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Fue ordenado el 15 de agosto del 2023. No le gusta bailar, pero le encanta la música mexicana y especialmente de Vicente Fernández. Exacto. Por eso el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al italiano más mexicano de todos los italianos. De nuevo, muchísimas gracias, hermano Gianluca. Muchas gracias a usted. Quisiera que nos pudieras contar. No, el gusto es mío, el gusto es mío. Sí. ¿Qué te parece si nos empezaras a comentar, hermano, cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cómo fue tu familia? ¿Cómo fue tu casa, tu barrio, tu experiencia de fe? Sí, yo nací en una familia muy sencilla en el sur Italia, en una ciudad del sur Italia, una ciudad muy, muy bonita, con gente cálida. Y crecí en una periferia de la ciudad, donde naturalmente estaba muchas situaciones muy difíciles, como la criminalidad, como muchos jóvenes que tenían la dependencia, adicto a las drogas y al alcohol, muchos inmigrantes, muchos también personas muy pobres, sin techos. Entonces, esas situaciones yo lo conocí de cuando era pequeño,
porque cada vez que yo iba a mi parroquia, cuando era ya muy pequeño, yo empecé a ser monaguillo cuando ya tenía 6 años, en la parroquia San Francesco de Jerónimo en Taranto. Bueno, yo nací en una familia muy sencilla, con mi mamá, con mi papá. Mi papá trabajaba en una fábrica de metal y, y bueno, mi mamá siempre estuve en casa, trabajando en casa y ayudarnos a crecer, porque somos 5 hijos. Tengo un hermano mayor, una hermana, Ah, y yo soy un trillizo, somos 3 gemelos. Entonces mi mamá y mi papá tuvieron mucho trabajo con nosotros. Entonces sí, desde pequeño, desde cuando yo me recuerdo, después de la escuela, yo empezaba siempre a ir a la parroquia, a ayudar al párroco. Y el párroco, como estaba la parroquia en el centro de esta periferia, se ocupaba también de esas personas con adicción a la droga y al alcohol. Todavía él sigue haciendo esto y tienes algunos centros también por gente sin techo, por migrantes, lo que viene desde África hasta al sur Italia y antes también como al comienzo de los años 90 muchos inmigrantes desde la Bosnia-Herzegovina, desde Albania y así. Entonces yo crecí así en mi parroquia, ayudando al párroco como scout, era un joven muy normal. Me gustaba estar con los jóvenes, con la gente. Entonces era monaguillo, scout, estaba siempre en la parroquia. Y también como voluntario, trabajaba también desde cuando era niño ayudaba al párroco ayudándolo en estas mansiones, en estos trabajos, ¿no? Por los más necesitados. Y yo recuerdo que cuando era pequeño, después de la escuela, iba siempre directamente a mi parroquia como monaguillo. Cuando estaban los funerales, las misas, yo estaba ya siempre presente para ayudar. Y sí, eh, tuve una infancia muy bonita, tengo que decir. No, 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 vivía en una situación muy normal. mm, eh, mi papás no tenían mucho dinero, claramente, pero nunca nos faltó algo, entonces eh, estuvimos siempre bien, gracias a Dios. Y, y esto, creciendo, eh, sí, allá me formé, después empecé la escuela, el diploma, tuve el diploma de, de gráfico, ¿no? A los 18 años. Y esto, esta es un poquito mi infancia, hasta los 18 años, sí. disculpa, solamente una pregunta. ¿Qué significa diploma gráfico? Porque a veces el sistema educativo de Latinoamérica, concretamente de México, y el de Italia son un poco diferentes. Si nos pudieras explicar un poquito ese detalle como para que estuviéramos en contexto. Bueno, empezamos nosotros en Italia con el asilo, entonces la escuela por niños desde 5 años hasta los 7 años. Después de los 7 años tenemos la escuela elemental, la básica, ¿no? Entonces son 5 años. Después tenemos la escuela media, después a un nivel más superior como 3 años. Y después cada joven puede elegir un trabajo o puede elegir lo que le gusta hacer, ¿no? Según su talento, su carisma. Entonces yo elegí por 5 años de estudiar como gráfico de la computadora, también con la Ah, máquina por imprimir, ¿no? Y esto. excelente. Y eso lo hice por 5 años. ¿Tienes una licenciatura o una ingeniería en software, Sí, en sí, sí, computación? sí. Es un, Ah, ahora qué bien. sí.
Un diploma se dice, sí, en Italia. Un diploma. Sí. Ok. ¿Y cómo fue que comenzaste de chef? Porque vi en una entrevista que te hicieron en Así Prensa que tú mencionabas que habías trabajado de chef en un restaurante. Sí, entonces esto fue así. Mis abuelos emigraron en Bélgica más de 60 años pasado y mi abuelo trabajó como migrante, ¿no? En una minera de carbón aquí en el norte de Bélgica. Y entonces mi abuelo tuvieron cuatro hijos y tres hijos y una hija. Y mi mamá cuando tenía 19 años eh, conoció a mi papá en el sur Italia, Taranto, en la ciudad de origen de mis abuelos. Y allá mi mamá se casó con mi papá. Entonces nosotros nacimos y crecimos allá en el sur Italia. Y yo tengo que decir que cuando era muy pequeño iba frecuente, ¿no? Iba mucho a visitar mi abuela en Bélgica. Entonces yo viví como entre sí, dos contextos, quello italiano del sur Italia y el contexto de Bélgica, ¿no? Por eso me siento mucho ítalo-belga, ¿no? Italiano y belga a la vez. Entonces, sí, porque tengo en mí estas dos culturas, estas dos, sí, estas dos maneras diferentes de vivir, ¿no? De culturas, de tradiciones y de todo. Entonces, después de mi diploma, a los 18 años, yo quería trabajar en el sur Italia, pero sabemos que en el sur Italia el trabajo es muy poco, entonces es muy difícil encontrar trabajo. Entonces yo me fui a Bélgica a trabajar y empecé como chef porque yo aprendí a cocinar viendo cómo cocinaba mi mamá, cómo cocinaba mi abuela. Entonces, allá aprendí mucho la cocina muy rica, la cocina sencilla, y así empecé a trabajar en un restaurante con estrella, y después trabajé en otros restaurantes, y allá me formé como chef, ¿no? Como trabajando. Entonces, en algunos restaurantes italianos. Y esto sí, me gustó siempre mucho. La cocina es un arte muy bonita y un arte, sí, que la gente aprecia mucho en todo el mundo. Encontramos restaurantes italianos, encontramos, sí, eh, eh, sí, la cultura de la comida italiana, como la cultura de la comida mexicana que es muy, muy rica, ¿eh? Entonces yo creo que, que siempre vi como México e Italia como dos, dos culturas muy que se parecen mucho, ¿no? Eh, sí, México tiene como hermana Italia. Así es, Sí, nuestros hermanos italianos. sí, y siempre me encantó la cocina mexicana también. Pero, ecco, no, no es, yo hago solo cocina italiana, cocino solo comida italiana. Entonces fui a trabajar allá en Bélgica y así. Trabajé 4 años en restaurantes. Y desde cuando era niño yo te decía, trabajé mucho como voluntario con la gente que era adicta a la droga y al alcohol, con la gente pobre, sin techo y los migrantes. Y esto dejó en mi corazón una semilla vocacional, ¿no? Sentía algo porque en esta gente yo reconocí, aprendí a conocer a Jesús, mirándole los ojos, aprendiendo a sentir y a ver, ¿no? Las necesidades de esta gente. Y allá, en contacto con esta gente, yo aprendí de verdad a conocer Jesús, a conocer cada día más lo que Él necesita de nosotros, ¿no? Que es amor, que es ayudar. Esa es la misión de cada cristiano. Y sí, así empecé. Entonces trabajé y en el 2013
una premesa, yo crecí también con los hijos espirituales de Padre Pío. Yo nací muy cerca de donde está el santuario de Padre Pío, en San Giovanni Rotondo. Entonces yo crecí con mucha gente que vivió con Padre Pío. Y mi padre espiritual hasta el año pasado, lástima, se murió. Tenía más de 95 años, era mi padre espiritual. Era el hijo más importante, creo, de Padre Pío, Don Pierino Galeone, lo que testimonió por la canonización y primero la beatificación, después la canonización de Padre Pío. Entonces tuve una formación muy linda, una formación sí, que me dieron los hijos espirituales de Padre Pío. Yo quiero pensar a Vandina, por ejemplo, a las sorellas Villani, que todavía una vive en San Giovanni Rotondo, a padre Guglielmo Alimonti, que vive todavía en Pescara. Toda esta gente que vivió con Padre Pío, que me donó mucho, y entendí de verdad quién era Padre Pío a través de esta gente, ¿no? A través de esos sacerdotes, de estos capuchinos, de esta hija espiritual de Padre Pío, que me dejaron una herencia muy bonita, sí. Yo conozco Padre Pío a través de los hijos espirituales de Padre Pío. Bueno, esa es la promesa. Entonces yo, sin desde pequeño, tuve siempre una gran devoción a Padre Pío. Padre Pío es un santo que me inspira mucho. Siempre me inspiró desde cuando era pequeño. Uno de mis primeros santuarios que visité desde cuando era pequeño era el santuario de Padre Pío. Entonces, desde allá me enamoré de este santo que de verdad es un santo que transmite Jesús, ¿no? Transmite Jesús, nos hace conocer de verdad quién es Jesús. Entonces, en el 2013, siguiendo el discurso, en 2013, mientras estaba trabajando en un restaurante, una noche tuve dos hechos que me llevaron después a entrar en el seminario y a escoger la vida como sacerdote, ¿no? El primero fue un sueño. Entonces, una noche de febrero del 2013, soñé Padre Pío, que me dijo, en 9 años vas a ser ordenado sacerdote. Y, Híjole. y sí, y yo estaba en un momento de una crisis muy fuerte, no sabía qué hacer, y porque sentía fuerte en mí la llamada para ser sacerdote, pero no quería. Entonces, esto me afectaba mucho, estaba en un proceso de crisis muy fuerte. Y al mismo tiempo, eh, en el mismo periodo, venía siempre después en el restaurante sin techo, una persona sin techo que pedía comida. Y yo, con el permiso del padrón, preparaba siempre después de mi trabajo un poco de comida y dejaba allá. Y esto dejó en mí, despertó en mí otra vez, ¿no? Eh, eh, ¿cómo puedo decir? Esto amor por lo más necesitado, ¿no? Yo pensaba a mi niñez cuando trabajaba también como voluntario. Y dijo, yo quiero también donar mi vida por la gente que más necesitas, por la gente que busca a Jesús, ¿no? Entonces, quiero seguir al Señor, quiero entregarme todo por el Señor y donarme totalmente para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, esos dos hechos me ayudaron a escoger inicialmente quería ser franciscano, porque siempre, franciscano capuchino, porque siempre me fascinó, ¿no? Padre Pío, desde cuando era pequeño. Pero después, un padre franciscano, yo, después de estos dos hechos, los contacté
para saber, ¿no?, cómo podía empezar, ¿no?, a reflexionar mejor, a hacer un discernimiento, ¿no? Y así, y así yo pregunté y él me dijo, no, escoge un sacerdote en Bélgica y déjate guiar de ese sacerdote para que pueda discernir cuál es tu vía, ¿no? Tu vocación. Y entonces yo así hice, fui a la misión católica italiana de Genk, como la Little Italy, es una Little Italy, una pequeña Italia en Bélgica, donde viven muchos italianos que emigraron en los años 50, 40, 50, 60. Entonces allá encontré a este sacerdote italiano que me ayudó en este camino y allá entendí también que Bélgica como Norte de Europa, donde la crisis vocacional es muy fuerte, con pocos sacerdotes, con iglesias que están cerrando, dijo, bueno, si el Señor me ha, si estoy aquí es por un motivo. Entonces quiero empezar este camino aquí para ver cómo puedo ayudar al Señor en esta tierra, ¿no? En este país. Y así hice. Empecé, fui a preguntar, fui a mi obispo y le conté del sueño con Padre Pío, le conté mis deseos de ser sacerdotes, porque después de estos hechos, los dos hechos, tenía más seguridad, ¿no? Quería ser sacerdote. Entonces estuve, el obispo muy contento, fui a hablar con el rector del seminario de Lovaina, y así fui al seminario en 2014 y empecé el seminario. Empecé con aprendiendo un nuevo idioma, el holandés, que es un idioma muy difícil, y entonces en los primeros años tuve que aprender este idioma. Y después empecé con la filosofía, la teología, el año pastoral. Y después de 9 años, como digo Padre Pío en el sueño, en el 2023, me ordené sacerdotes. Me ordené sacerdote en Genk por las gracias de Dios, porque el sacerdocio es un don de Dios muy, muy, muy grande. Entonces, el más grande que Dios no puede dar. Y no lo digo porque soy sacerdote, porque llevar a Cristo, llevar el sacrificio de Cristo, es esto que nos salvas a todos, a mí, al pueblo de Dios. Entonces el sacrificio de Cristo es la cosa más hermosa que podemos tener, porque es la medicina más hermosa que el mundo necesita hoy y siempre, naturalmente. Y entonces yo desde cuando era pequeño amé la misa, tenía 6 años, todavía no podía mirar atrás después del altar, ¿no? Porque era muy pequeñito, pero desde ya quería mucho la misa, y yo me recuerdo cuando era pequeño que cuando el sacerdote celebraba la misa yo repetía las palabras, las palabras del sacerdote. Era muy cómico esto. Y el sacerdote me decía, no, no tienes que repetir esto. Son recuerdos muy lindos. Entonces, así empezó mi camino vocacional en el seminario. No fue un tiempo fácil, naturalmente, porque con idioma, aprendiendo nueva cultura, nueva manera de pensar. Entonces era para mí, yo venía desde el calor del sur de Italia, ¿no? Que es muy diferente. Pero tengo que decir que estoy contento. Entonces empecé este camino con alegría y, y esto sí. Después, en 2023 tuve la gracia, como ya dije, de ser ordenado sacerdote en Genk. Y fue el día más lindo de mi vida, es el día inolvidable, ¿no? La ordenación sacerdotal para nosotros es algo especial, algo inolvidable, algo que sí nos deja saber que somos llamados a ser nuevos Cristos, ¿no? Que llevamos Cristos a los demás, a la gente,
a los más que necesitas. Entonces, esto es la cosa más linda que no, como nos, más linda como misión que tenemos, ¿no? Como sacerdotes. Muchas gracias, Padre Gianluca. Oye, Padre Gianluca, si me permitieras hacerte otra pregunta. ¿Tú tuviste novia antes de ser sacerdote o nunca tuviste novia? Bueno, cuando estuve en la escuela, sí, algunas historias de amor muy pequeñas, eso sí me pasó con algunas chicas y sí, fue muy lindo, un tiempo muy lindo, sí. Pero fue siempre muy sencillo, mm, eh, sí, fue una historia muy linda, tuve como dos relaciones De noviazgo. sí, de noviazgo con dos Ajá. chicas de la escuela. Y sí, estuve un tiempo muy lindo, un tiempo muy bonito. Qué bueno, Padre. ¿Y qué pensaron tus amigos de tu barrio o tus familiares cuando tú decides decirles que quieres entrar al seminario? ¿Se opusieron, te animaron, fueron indiferentes? ¿Qué pasó por sus mentes de ellos? Bueno, yo lo comuniqué cuando ya no estaba en Taranto, yo estaba ya aquí en Bélgica. Entonces, Ok, cuando yo lo comuniqué a mi papá, lo comuniqué así con la computadora. A aquel tiempo estaba Skype y lo llamé y le dije, mamá, papá, el próximo año me voy al seminario. Y mi mamá, mi mamá entró en shock. Para ella fue un shock muy grande. Por mi papá no, mi papá aceptó muy rápido esto. Pero por mi mamá necesitó un poquito más tiempo para aceptar. Pero sí, después ujú, aceptaron los dos con gran alegría. Y también mi abuela lo aceptó y, y los amigos, pero la gente ya me veía como sacerdote. Me qué veía, bueno, sí, siempre la gente estuve muy cariñosa porque yo siempre iba a ayudar a la misión católica italiana, esta iglesia donde están los italianos. Entonces ellos siempre me ayudaron muy cariñosamente, ¿no? Me veían como sacerdote. qué Sí, bien, benditos a Dios. sí, Este, otra pregunta, Padre Gianluca. sí. ¿Cuántos seminaristas había cuando tú estuviste en tu formación? Bueno, eh, en mi tiempo de seminario, en 9 años, yo vi de todo. Vi dejar el seminario a muchos seminaristas, como más de 20 seminaristas, más 25 seminaristas dejaron el, eh, el, eh, el seminario en este tiempo para otras cosas, porque entendieron que la vocación sacerdotal no era para ello. Entonces, en este tiempo podríamos ser como 15 seminaristas, sí, 15 seminaristas, estoy hablando por 5 diócesis de Bélgica, el norte, de la Fiandras, le Fiandres, ¿no? Porque el Bélgica es diviso en dos, ¿no? La parte del norte, las Fiandres, el sur, la Valonía, y después está Bruselas, ¿no? Que es independiente. Entonces, en el norte tenemos como 5 diócesis, sí. Entonces, muy pocos seminaristas siempre, porque cada, cada diócesis tenía como uno o dos, máximo 3 seminaristas, o algunas diócesis ningún seminarista. Entonces, sí, no es tan fácil porque aquí la crisis se vive desde muchos años, ¿no? La crisis de vocaciones, ¿no? No solo sacerdotal, pero también religiosa. Sí, todo, una crisis muy fuerte, tenemos que decir que es debida, no sé, pienso, dalla secolarizzazione, dal materialismo, eh,
sí, y muchas cosas más. También tenemos el fenómeno, ¿no? Del individualismo, ¿no? La gente no quiere ser comunidad. Entonces, y esto afecta mucho, ¿no? Eh, Vemos que están cerrando iglesias y así. Pero en medio de estas problemáticas, yo creo que sí, nacen también, el Señor sigue llamando jóvenes, sigue llamando a los cristianos a vivir, ¿no? A vivir la fe con autenticidad, con amor, con sencillez también. Entonces, sí, vivimos una cultura muy diferente, una cultura que está cambiando, pero el Señor sigue estando presente, sigue trabajando eh, y sigue llamando sobre todo, llamando nosotros que aceptamos, ¿no? Diciendo sí como María, ¿no? Para entregarnos totalmente al Señor, para ayudar a los demás, para ayudar a crecer en la fe, también con dudas, ¿no? Las dudas hacen parte de la fe. Entonces, y esto nos ayuda, tenemos que como cristianos ayudarnos, ¿no? Ayudarnos y entender que tenemos que ser una cosa sola en Jesús, ¿eh? Eso es lo primero. Cuando entendemos esto, entonces nos vamos a entender más, qué es nuestra misión. Yo siempre eh, tengo un pasaje del Evangelio muy bonito, que siempre, cuando también me encuentro en un momento de crisis, voy a leer. Y es un poquito la esencia de ser cristiano, ¿no? Lo que hacía Jesús. Jesús en la noche iba retirado a rezar arriba de la montaña, hablando, dialogando con el Padre, preguntando al Padre. Y después en el día cuando él recibía esto amor, ¿no? Bajaba para estar con la gente, para ayudar a la gente, para, sí, para estar con la gente, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra misión, de cada cristiano, sobre todo de los sacerdotes, ¿no? La oración, el diálogo con Dios, para entender qué quiere el Señor de nosotros, ¿no? Cómo tenemos que vivir con autenticidad nuestra fe. Y después lo que nosotros recibimos desde el fruto de la oración, ¿no? De esta relación con Dios, que es el amor, la paz, la alegría, son dones que tenemos, que no son nunca para nosotros, pero son siempre dones que tenemos que compartir. Todo lo que tenemos, que Dios nos dona, los talentos, los carismas, tenemos siempre que compartir. Nunca es solo para nosotros. Entonces, cuando entramos en esta actitud, ¿no? De entender que nosotros somos pan, pan para los demás, ¿no? Entonces, este pan que es Cristo, ¿no? Cristo, y nosotros tenemos que ser una cosa sola con Cristo y con los demás, con la gente, sobre todo los más necesitados, ¿no? Y entonces tenemos hoy en estos días, sobre todo aquí en el norte de Europa, una, una problemática muy grave, ¿no? Muchos problemas como lo del aborto, de la eutanasia, y esos problemas nos hacen pensar mucho, ¿no? Dice, ¿qué valor tiene la vida, ¿no? La vida que nos da el Señor. Entonces tenemos nosotros que dar una respuesta en frente a estas situaciones muy difíciles, ¿no? Que la vida es siempre un don de Dios, que tenemos que respetarla desde el comienzo hasta el final. También, si las situaciones son siempre muy difíciles, pero lo que necesitan, lo que sufren, lo que necesitan la gente que está también lejos de Dios, el amor. Entonces, cuando una sociedad eh, pones la persona solamente como un objeto de materialístico, no un pensamiento como un pensamiento materialístico, entonces si sirves hasta cuando
tú puedes, hasta que tú puedes trabajar. Cuando no puedes trabajar ya no sirves, entonces no te necesitamos. Y esto es una problemática muy grave, ¿no? Que es una actitud que tenemos que nosotros los cristianos que cambiar, porque cada una persona es un don de Dios. Y, y entonces tenemos que entender que la gente, sobre todo que sufre, allá está presente realmente Jesús. Dos veces, decía Padre Pío, está presente en la gente que sufre. Entonces nosotros, nuestra tarea es llevar el amor. Cuando llevamos el amor, llevamos Jesús. ¿Eh? No solo recibimos, pero cuando se donas y se recibe al mismo tiempo. Entonces, esta es nuestra vida, esta es nuestra tarea, ser una única cosa, ayudarnos compartiendo este amor de Jesús, ¿no? El amor que yo estaba hablando, que Jesús recibía desde, y no es siempre fácil, ¿no? Porque cuando nosotros no entendemos siempre cuál es la voluntad de Dios, por qué el sufrimiento en el mundo, eh, y muchas cosas más. Pero rezando, es dialogando con Jesús que podemos entender realmente lo que quiere Jesús de nosotros, cómo podemos vivir este amor. Y con este amor que tenemos la comprensión de las cosas, a través de la oración, a través de estos dones que Jesús cada día nos quiere dar del amor. El amor no es algo abstracto, es algo concreto. Algo que se dona cada día, con pequeñas cosas, con pequeños detalles. Estar atento con una sonrisa, ayudando a los demás, compartiendo, no solo las cosas materiales, pero también el corazón, ¿no? Compartir el corazón es la esencia de ser cristianos hoy. Muchísimas gracias, qué bueno que nos comentas la esencia y la espiritualidad del sacerdote diocesano. Sí. Porque si privamos al sacerdote de la espiritualidad, ya no le podemos aportar nada a nuestro mundo. Exacto. Pues, Padre Gianluca, si me permitieras otra pregunta. Claro. Actualmente, en la parroquia, ¿cómo se llama la parroquia donde tú te encuentras? Mira. ¿Perdón? Sí, si puedo contestar. Sí, padre. Desde cuando me ordené sacerdote, desde el 2023, el obispo me nombró como vicario en 10 parroquias, aquí en el norte de Bélgica, en Brie-Bocholt. Y sí, estuve estos 2 años y medio aquí. Y la semana pasada el obispo me nombró como párroco. Entonces, ¡Órale, qué bien! Entonces, felicitaciones. Gracias. Entonces, desde febrero voy a empezar una nueva misión en nuevas parroquias como párroco esta vez. Órale, te van a cambiar de sede. Sí. Sí, voy en otra ciudad. Órale, qué bien. Oye, padre, y en esta parroquia donde has trabajado desde que te ordenaron sacerdote, ¿cuántos católicos hay? ¿Con cuántas personas celebras la misa? ¿Y en qué consiste tu apostolado en esa parroquia donde actualmente todavía resides? Yo tengo que decir que desde cuando yo era seminarista, yo siempre tuve un corazón muy grande, ¿no? También por los migrantes, ¿no? Y desde cuando era seminarista, siempre era mi deseo empezar una comunidad latinoamericana aquí, ¿no? Porque veía mucha gente que venía desde México, Venezuela, Colombia, muchos países más, ¿no? También España. Entonces dije, quiero unir a esta gente, estar juntos y vivir la fe juntos. Y así empezamos, como seminarista empecé con la misa, ¿no? A la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Después, cuando me ordené sacerdote, aseguré la misa cada mes, ¿no? Una vez al mes nos reunimos y celebro la misa en español con la comunidad latinoamericana que se construyó con el tiempo. Es muy bonita, muy linda. Al mismo tiempo tengo
la comunidad que el obispo me dio fiammingas de mi parroquias, ¿no? De Bre e Bocholt, las 10 parroquias, y tenemos que ver que sí, naturalmente la crisis se siente muy fuerte, ¿no? En la iglesia van sobre todo gente mayor, poco jóvenes, muy pocos, y yo eh, en estos años intenté trabajar mucho con los jóvenes para llevarlos a la iglesia, para también compartir mi fe con ellos, ¿no? Entonces eso fue un comienzo muy bonito con un grupo de 12, 11 jóvenes, que ya es mucho, ¿no? Por estas realidades. Las parroquias, tengo que decir que viven hoy una crisis muy fuerte. Desde 10 parroquias que tengo, ahora ya se van a cerrar como 3 parroquias. Entonces, así seguimos, ¿no? Se están cerrando muchas iglesias aquí en el norte de Europa, iglesias muy bonitas, muy grandes, pero cuando no hay comunidades, eh, naturalmente no hay no se pueden mantener las iglesias, ¿no? Entonces, las comunidades son siempre más pequeñas, 15, 20 personas en las misas. Entonces, nosotros elegimos de hacer como de 5 parroquias como una parroquia y ya tenemos un resultado muy bonito, ¿no? Porque nuestra intención es unir la comunidad, empezar nuevamente a través de la comunidad, en la comunidad que tienes que tener la iglesia viva, ¿no? Entonces, y esto tenemos ahora como 200 personas el domingo aquí en Bre. Pero en otra realidad tenemos como 60, 50 personas, depende, pero se trata, como vida pastoral es muy poco. Tenemos solo la misa el domingo, pero como actividades tenemos una fuerte crisis. Entonces la comunidad tiene que descubrir nuevamente lo estar juntos, compartir juntos, hacer comunidades. Nosotros naturalmente como sacerdotes, también los jóvenes sacerdotes intentan, ¿no? Pero vivimos un contexto muy secularizado, senz'altro, pero también un contexto que está en crisis, ¿no? Eso es evidente y es debido también de un sistema de esta iglesia que es muy como administrativo, muy burocrático, ¿no? Tenemos muchas reuniones y esto. Entonces yo creo que y tenemos que purificar este sistema de ser iglesia para otra vez no empezar desde las comunidades, no empezar desde la comunidad, desde la actividad, estar juntos, compartir nuestra fe, vivir nuestra fe, hablar de Jesús, no como las primeras comunidades cristianas, no que tenía este deseo de reunirse en la casa, en contextos muy pequeños, no estas pequeñas comunidades se reunían en esta casa para hablar de Jesús, no para hablar, para compartir la fe en Jesús. Entonces yo creo que es esto, no el futuro de la iglesia de Belgrado, una iglesia que se va reduciendo, como decía también Papa Ratzinger, lo digo ya Papa Benedicto en una conferencia del 1968, ¿no? Que las iglesias serán muy pequeñas, comunidades muy pequeñas, pero desde allá vamos a empezar nuevamente. Yo creo que él es una voz profética por este tiempo, así. Entonces vamos a empezar nuevamente viviendo la fe en pequeñas comunidades, pero el vivir esta fe con autenticidad, con gran amor, es que la gente que está en búsqueda de Dios mira, ¿no? Lo que viven esta fe, lo que viven este amor, entonces quieren, ¿no? También que buscan un contacto, ¿no? Entonces así empezamos nuevamente nosotros, también los jóvenes que aquí que vienen conmigo no saben nada, casi nada de fe, pero
sienten el deseo de conocer Jesús, de querer Jesús, de seguirlo, ¿no? De buscar qué es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, esto es un signo positivo, ¿no? Un despertar, porque yo creo que cada hombre, cada persona en el mundo tiene este deseo de conocer a Dios, ¿no? Este deseo de conocer a Dios, de buscar a Dios, de encontrar y buscar al mismo tiempo cuál es el sentido de la vida, ¿no? Eh, Porque sí, tenemos eh, hoy mismo muchas cosas materialistas eh, y sí, vivimos también bien, podemos decirlo, ¿no? Pero, pero está algo más y esto algo más si tienes que descubrirlo, si tienes sí que buscarlo, ¿no? Y se encuentra en Jesús, se encuentra eh, en la misión que tuvo Jesús, ¿no? El Dios hecho hombre, el Dios que lleva el amor al mundo, a nosotros, es decir, que no somos solos, que nuestra lucha es la lucha de Dios. Dios lucha con nosotros y entonces no solo lucha, pero comparte su vida con nosotros. ¿Eh? Y viene a salvarnos de la situación. Yo digo siempre que vivimos nosotros los cristianos antes de vivir al final la resurrección final, ¿no? Vivimos pequeñas resurrecciones, ¿no? Sabemos que somos débiles, sabemos que somos pecadores, pero el Señor siempre nos viene a salvar, siempre nos busca. El primero, es el primero que cree en nosotros, es el primero que tiene fe en nosotros. Entonces, eso es el regalo más lindo de un Dios que es muy atento, que nos buscas, que nos ama, que nos sigues también. Antes que nosotros seguimos a Él, es Él que nos sigue a nosotros, que nos ayuda, ¿no? A caminar en la vida. Muy bien, padre Gianluca. Y ya para ir cerrando, la última pregunta. Sí. ¿Cómo fue que el padre Gianluca se enamoró de la cultura mexicana y constantemente me toca verte en tus estados de WhatsApp que estás cantando con varias personas, que traes un sombrero de charro y también en la foto que aparecerá primero Dios en tu perfil del, del podcast que apareces arriba de un caballo con un sombrero de charro? ¿Cómo se enamoró el padre Gianluca de la cultura mexicana? Primero, antes de todo, yo soy enamorado de la Virgen de Guadalupe. Ah, qué Me bien. encantó la historia de esta aparición en México y del hecho que la Virgen escogió este pueblo tan lindo que es México. Y, y después, cómo aprendí español, porque yo aprendí español a través de las canciones rancheras y un género musical que me encanta. Y pasó esto. Yo estaba en el tiempo del seminario e iba a cantar en asilo de ancianos. Con mi guitarra, iba a animar un poquito. Y siempre cantaba canciones muy famosas de México que conoce todo el mundo, ¿no? Como Celito Lindo y todas esas canciones. Y después de un tiempo, cuando estuve en el seminario, empecé buscando, encontré este cantante que es Vicente Fernández, que su música me encantó desde el primer momento. Y así aprendí escuchando sus canciones, que aprendí español, ¿no? Con la música ranchera, con la música in- y después sí, me encanta la cultura. Tuve la dicha de ir a México 2 veces. Me encanta la cultura, me encanta las tradiciones de México, me encanta el pueblo, la gente que es muy amable, eh, muy cálida, tienes un corazón tan lindo, tan grande. Entonces estoy muy enamorado de México porque es un país muy lindo, muy lindo. Y naturalmente la cultura
de la comida también muy rica, los tacos, no solo tacos, México tiene mucho más. Entonces, los lugares muy bonitos, tienes de todo México, desde la montaña hasta el mar, todo, 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 la cultura maya, azteca, eh, eh, muy bonita. Entonces, un lugar, es un país extraordinario México. Sí. Entonces, sí, sí, por esto aprendí también, porque me encanta cantar, aprendí también a cantar música ranchera, la canción de Vicente Fernández, y siempre cuando tengo la posibilidad de encontrarme con la comunidad después de la misa, a veces vamos a compartir y me dicen, me preguntas de cantar algunas canciones de Vicente Fernández, de algunas canciones rancheras. Yo con gusto porque me encanta cantar. Entonces, sí, me encanta compartir, ¿no? Cosas bonitas como estas. ¿Y la gente que te pide las canciones, padre, es gente de Bélgica o son latinos? No, las canciones, bueno, todo me pregunta de cantar porque me encanta cantar, pero sí, sobre todo latinos, ¿no? Con latinos, esta comunidad que yo empecé desde 4 años, cuando era todavía seminarista. Entonces, sí, sí, cuando organizamos también la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, ¿no? Tenemos la posibilidad de llamar un grupo de mariachi que cante la serenata a la Virgen y sí, son cosas estas muy bonitas, ¿no? Cantar las posadas y sí, son tradiciones muy bonitas, ¿no? Por los Qué niños, bueno, la bendito sea. piñata, sí, 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 Órale, qué bien, todo el sí, paquete completo. completísimo, Ah, ¿y sí, qué canción te gusta más de las rancheras? ¿Te acuerdas que me tocó conocerte allá en Lisboa, en la feria de vocacional, en uno de los stands? Cuando tú te me acercaste, bueno, cuando yo me acerqué a tu stand y tú me dijiste, yo soy el italiano más más México, mexicano de todos. Le dije, sí. vamos a ver si es cierto, ¿ah? Y ya nos cantamos unas canciones rancheras. ¿Qué canción o qué canciones te gustan más? A ver, una que me dijeras, que nos cantaras un pedacito de la que más te gusta o de las que más te gustan, de Bueno, Vicente o de algún artista mexicano. me gustan muchas canciones de Vicente Fernández, también rancheras, otras rancheras. Una canción que más bonita que me encanta es Perdón de Vicente Fernández, Un Camino al Cielo, también Mujeres Divinas y El Rey y muchas canciones más. Que pudieras cantar un poquito la del Rey Sí, claro, con gusto. para nuestro público que nos escucha a través de cristófilos.mx. Sí. Yo A sé ver qué tal cantas las rancheras. bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar y Ah, llorar, y llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y sus palabras es mi ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Gracias. felicitaciones, padre Muchas Gianluca. gracias. Sí, muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Agradezco de Padre todo Antonio. corazón porque nos acompañaste en esta entrevista de compartirnos tu experiencia de fe, de servicio desinteresado por la Iglesia Católica. Espero que nos vuelvas a honrar con tu visita para compartir algún tema de formación de fe con nuestro auditorio de cristófilos.mx. Mis Muchas gracias. saludos a tu señor obispo, a tu familia, Muchas a tu gracias. comunidad parroquial y te deseo todo el éxito y la bendición de Dios en esa comunidad nueva donde tú prestarás tu servicio, Padre Gianluca. Muchas gracias. Un gran abrazo y muchas bendiciones desde Bélgica hasta México.
Muchísimas gracias, Padre. Y para terminar, y ahora sí, con esto terminamos. Quisiera invitarte que rezáramos la oración por las vocaciones. En la Claro. diócesis de Colima, México, tenemos una oración. ¿En tu diócesis tienen alguna oración para rezar por las vocaciones? Sí, sí, claro, sí. ¿Podrías rezarla en italiano No, y no, después la no, rezamos en español? no la tengo conmigo en este momento. Ok, no te preocupes. Entonces voy a rezar la oración por las vocaciones de la diócesis de Colima y si gustas me ayudas. Yo comienzo y tú vas repitiendo. Claro. Oh Jesús, Oh Jesús, Pastor eterno, oh Jesús, Pastor eterno, mira con ojos de misericordia mira con ojos de misericordia a esta porción a esta porción de tu iglesia amada. de tu iglesia amada. Señor, Señor, la cosecha es abundante y los trabajadores pocos. La cosecha es la abundante y cosecha los abundante trabajadores de los pocos. trabajos un poco. Danos vocaciones, Danos vocaciones, danos sacerdotes danos sacerdotes y religiosos santos. y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen, María de Guadalupe, María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, Oh Jesús, danos sacerdotes, danos sacerdotes, religiosos y laicos, religiosos y laicos, según tu corazón. según tu corazón. Amén. Amén. Pues gracias, Padre Gianluca. Llegamos al final de esta valiosa entrevista. No olvides suscribirte al canal de Cristófilos.mx y recuerda, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y también tú puedes ser uno de ellos. Ojalá que esta experiencia te haya motivado. Deja por favor en los comentarios lo que te llame la atención y no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Padre Gianluca, que tengas un excelente día y cuando gustes, aquí está tu casa en Cristófilos.mx. E viva la Virgen de Guadalupe e viva Cristo Rey. ¡Que viva! Muchas gracias, Padre Antonio. Un gran abrazo a todos. Gracias, muy amable para servir.